El día de hoy presentamos Bases de la Anatomía por el Dr. David Pineda Vázquez. Bueno, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es la anatomía? Para eso, tenemos algunas ilustraciones, como por ejemplo en el fondo de Tulip, que es una clase de disección, ¿verdad? Una clase de anatomía. Ahí tenemos a los estudiantes, al doctor y un cadáver que va a ser estudiado. ¿Qué es la anatomía? La definición etimológica, ¿verdad?, proviene de las raíces griegas ana, que significa a través, y tomos, tomé, que quiere decir corte. Se va a referir al estudio del cuerpo humano a través de cortes, es decir, de la disección. Originalmente la anatomía se estudia a través de disecciones de cuerpos, cadáveres, ya sea de cuerpos humanos o de otros animales, para poder comparar las estructuras que hay y deducir después su función, pero esa es rama de otra ciencia. La anatomía es una ciencia. Es una ciencia que es rama de la medicina y también de la biología, puesto que hay anatomía vegetal y anatomía de otros seres vivos, ¿verdad? Y en este caso nos vamos a enfocar a la anatomía humana. La anatomía entonces va a ser una ciencia rama de la medicina y de la biología que estudia las diferentes estructuras del cuerpo humano, en su situación, posición, características físicas de cada una de ellas, las relaciones que guardan entre sí, a través del adelanto científico y tecnológico de la época histórica a la que se trate. Es necesario decir también que la anatomía es la ciencia base y fundamento de todo saber médico. La anatomía, para que avance, requiere del adelanto científico y tecnológico. ¿De qué ciencias? Principalmente de la física, de la química, de las matemáticas, y el avance de esas ciencias nos va a dar el avance en la ingeniería. Conforme avance la ingeniería, también van a avanzar las diferentes técnicas anatómicas de estudio. ¿Para qué nos sirve saber anatomía? Bueno, porque muchas cosas que se fabrican y diseñan son precisamente para uso del ser humano. Entonces, cuando se fabrica un vehículo, el vehículo principalmente va a ser tripulado por el hombre. Y muchas veces pasa que el hombre, ¿verdad? Me refiero al ser humano, no va a estar adaptado para ese aparato. Ese momento que llamamos esclavitud ergonómica. Por ejemplo, en este chiste que vemos en pantalla, es cuando se cree, dice, así creen que los fabricantes de autobuses creen que somos los humanos. Cuando se han subido a un microbús, les habrá tocado a algunos que no caben en el espacio entre asiento y asiento sus piernas. Y es porque parece que el que lo diseñó para gente que tiene piernas muy cortitas o que no tiene piernas, ¿verdad? Choca la rodilla con el asiento de enfrente, ¿sí o no? Cuando eso sucede, es precisamente un mal diseño ergonómico. Dentro de ese mismo campo de la ergonomía podemos hablar de sillas, de mesas, de camas, etc. Es un campo todavía muy grande en el que varios se abocan ahí, incluso aunque no estudien medicina. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos, los arquitectos y otros. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se sube a la combi? La gente se sube, trata de ocupar el espacio, en este caso de la banca que está atrás, y el chofer siempre enojado les grita que se sienten bien porque no están dejando entrar a todo el pasaje. Bueno, a veces pasa, ¿verdad?, que precisamente ese asiento no está diseñado para personas del tipo, para gente como hay en México. Además, no podemos hablar de un tipo de gente mexicana porque en México la población es muy heterogénea. Es muy diferente uno de otro, y de esa forma no se puede decir, pues aquí siempre van a caber 4 personas, o siempre van a caber 3 personas, o siempre van a caber 5 personas. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo eso funciona. Ahora, por eso es importante saber anatomía, saber cómo funciona para una parte del estudio y del diseño de varios aparatos que la gente tiene que usar. Para poder estudiar la anatomía la vamos a abordar desde diferentes tipos. Tenemos anatomía descriptiva, anatomía segmentaria, anatomía topográfica, anatomía funcional, anatomía clínica, anatomía quirúrgica, anatomía radiológica
y algunos dicen que hasta anatomía a distancia. Pero bueno, no es exactamente cierto así, ¿verdad? El caso de estos tipos de anatomía es la forma de cómo se aborda el estudio para la anatomía, cómo se estudia al cuerpo humano desde diferentes enfoques. Los vamos a definir. Anatomía descriptiva. La anatomía descriptiva estudia todas las características físicas del cuerpo humano, ¿verdad? ¿Cuáles son estas características? Va a ver su situación, su posición, su orientación espacial, forma, peso, volumen, color, consistencia, textura, ¿verdad? El estado de la superficie, incluso el olor. Todo eso se va a estudiar en la anatomía descriptiva. La anatomía segmentaria va a estudiar también el cuerpo humano, pero va a dividirlo para su estudio en grandes zonas llamados segmentos. Estos segmentos son la cabeza, el cuello, tórax, abdomen, miembros superiores y miembros inferiores. Hay libros de anatomía cuyo enfoque es en la anatomía segmentaria. Por ejemplo, los tenemos en la biblioteca. Si ustedes ven el libro Moore de anatomía, está precisamente en el enfoque de anatomía segmentaria. Va segmento a segmento estudiando al cuerpo. Para eso también tenemos la anatomía topográfica. La anatomía topográfica va a dividir al cuerpo no en segmentos, sino que estos segmentos se van a dividir en zonas más pequeñas denominadas regiones. Y cada región se va a estudiar por planos desde la superficie hasta la profundidad. Ejemplos de estos libros donde se estudia anatomía topográfica tenemos, por ejemplo, los manuales de disección o el manual de disección del doctor Salvador de Lara Galindo, que estudia a la anatomía humana en planos con anatomía topográfica por región. También tenemos la anatomía funcional. Esta anatomía funcional es la que va a estudiar a las estructuras anatómicas tomándolos como cuerpos geométricos, ya sea en su forma geométrica y en relación con las fuerzas, ¿verdad?, que se aplican sobre ellas. Las fuerzas aplicadas sobre un sólido se llaman esfuerzos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, en algunas disciplinas, para no llamarle anatomía funcional, se le conoce con el nombre de biomecánica. Ahí los ingenieros mecánicos, los ingenieros civiles, los arquitectos están muy relacionados con este tipo de anatomía funcional, sobre todo para ya sea el estudio de la mecánica del cuerpo o como para el diseño de prótesis, que es lo que hace un ingeniero mecánico, ¿verdad? Para el diseño de prótesis biónicas o prótesis con control electrónico, que se hace un mecatrónico también, o para el diseño de órtesis, como serían plantillas, zapatos y demás, que hace tanto un médico ortopedista como un ingeniero mecánico y diversas combinaciones. Para eso se utiliza la anatomía funcional. Tenemos la anatomía clínica. La anatomía clínica tiene como particularidad que estudia al ser humano estando vivo, ya sea estando sano o enfermo, ¿verdad? Va a ser esta anatomía clínica. ¿Cómo lo va a estudiar sin tener que disecarlo? Para eso va a utilizar los conocimientos de las diversas estructuras anatómicas en la práctica médica diaria, ¿sí? Con diferentes técnicas para poder conocer cómo está la anatomía, ya sea en los estados de salud o de enfermedad. Un ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, aquí, cuando se quiere hospitalizar a alguien y se le tiene que poner una solución intravenosa, o por ejemplo, cuando se requiere tomar una muestra de sangre a alguien para un estudio, ya sea que esté sano o esté enfermo, digamos que sano, que quiere conocer su tipo de sangre para una prueba de donación de sangre, o cuando se está enfermo y se tiene que hospitalizar o saber tal o cual parámetro. Cuando uno llega al hospital o a la clínica para que le tomen su muestra de sangre, o hay que canalizar para tomar una muestra o poner una solución salina, generalmente el estudiante de medicina es el que va a tomar la muestra. A veces también es el médico residente, el médico de base, ¿verdad?, o los estudiantes de medicina, y entonces tienen que proyectar esa anatomía, tienen que tratar de identificar las estructuras anatómicas para poder hacerlo en un solo intento y sin provocar daño, sin provocar mayor daño que la punción al enfermo, ¿verdad?, al paciente.
puede estar sano o enfermo. Tenemos la anatomía quirúrgica. Esta va a establecer qué estructuras anatómicas se van a dañar o se van a alterar, ya sea por la cirugía en sí o por un proceso patológico que va a requerir cirugía. Por ejemplo, cuando a alguien le hacen una apendicectomía, se le va a alterar la anatomía. ¿Cómo es esto? Se le va a quitar el apéndice. Y hay que quitar el apéndice, cortar el apéndice y cerrar el agujero que uno hizo en el intestino grueso. Y además uno va a terminar alterando la pared muscular del abdomen y la piel. Esas son estructuras anatómicas que se van a alterar. Hay otro tipo de cirugías donde se tienen que hacer muchas alteraciones anatómicas y que puede quedar una anatomía completamente diferente a como estaba. Un caso muy sencillo es, por ejemplo, la utilización de un implante de cadera. En ese caso, muchas veces hay que quitar la cadera natural y poner una cadera artificial, y va a tener implicaciones en la biomecánica. La anatomía radiológica es aquella que estudia las diversas estructuras anatómicas a través del uso de rayos X y otros tipos de energía radiante, ¿verdad? De ondas. Por ejemplo, vamos a tener rayos X, ¿verdad? Que son los que nos dan la radiografía común y corriente, la que ustedes conocen desde hace mucho tiempo, que es la impresión de la imagen emitida por una frecuencia del espectro electromagnético, que son los rayos X, sobre una placa radiográfica o sobre un sensor, ¿verdad? Para ese sensor se utiliza de una pantalla que se llama fluoroscopio o una pantalla fluorescente que brilla con la presencia de rayos X. Al brillar forma una imagen y entonces un sensor, como una cámara digital, puede detectarlo. Cuando se tiene una imagen con movimiento, usando esa pantalla fluorescente, se llama fluoroscopía. Se usa mucho en cardiología la fluoroscopía. La radiografía es cuando se tiene una imagen estática. Y en otras ocasiones, cuando la radiografía nos da una apariencia en forma de rebanadas de cortes axiales, no como una transparencia, sino como muchas rebanadas, se llama tomografía. Y tomografía también utiliza rayos X. Nada más que usa mucho más radiación que una radiografía normal. Ahora, otro ejemplo tenemos cuando se usan campos magnéticos para producir imágenes. En el caso de usar campos magnéticos, se excitan los núcleos de los átomos, principalmente los átomos de hidrógeno, se excitan los protones, ¿verdad? Se excitan los hidrógenos, los átomos con la presencia de campos magnéticos variables, y eso nos va a formar imágenes también en forma de tomógrafo, en forma de rebanadas, que se llama resonancia magnética nuclear. Otra forma, otro ejemplo es con ultrasonido, que no es otra cosa que sonido. El sonido va a ser una forma de energía, una onda longitudinal, solamente que las frecuencias que se van a manejar son por encima de más de 20.000 ciclos por segundo, o sea, 20 kilohertz, inaudibles para el oído humano, pero puede ser audible por el perro, por el murciélago y por otro tipo de especies. Esta ultrasonografía, este proceso se llama ultrasonografía, y el ultrasonido tiene más penetrancia a los tejidos que el sonido normal, y eso permite obtener imágenes de la profundidad. Viene de la raíz griega ultra, que es más allá, sono, que significa sonido, grafos, que quiere decir dibujar o escribir, y el sufijo ia, cualidad. ¿Para qué usamos la ultrasonografía? Bueno, para saber perfectamente, ¿verdad? Conocer el desarrollo del hombre en su etapa intrauterina, ¿verdad? Ahí lo tenemos, por ejemplo, cuando la gente se va a hacer una ultrasonido, dicen, voy a hacer un ultrasonido en una mujer gestante, pues es para ver precisamente cómo va desarrollándose el niño, ¿verdad? Cómo va creciendo. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía axial computarizada que se utiliza muchas veces en traumatología cuando el sistema de la computadora del tomógrafo, quien se dedica a hacer eso en particular, son los ingenieros en computación.
Entonces los ingenieros en computación programan el tomógrafo de modo que pueda seleccionar cuáles zonas corresponden a hueso y cuáles zonas corresponden a tejidos blandos. Quitar los tejidos blandos de la tomografía y hacer una reconstrucción solamente de hueso. Aquí lo que estamos viendo es una tomografía de un paciente que tuvo un accidente, eso se llama traumatismo cráneoencefálico, un accidente en el que se dio un gran golpe en la cholla, con fractura del piso del cráneo, al que alguien que no sabía, alguien que no estudió, le puso una sonda nasogástrica. ¿Qué pasó? La sonda nasogástrica entra por la nariz, normalmente da una vuelta, pasa al esófago y llega al estómago para poder vaciar el estómago, evitar que el paciente vomite, y también sirve para intoxicaciones o para alimentar al paciente una vez que ya está estabilizado. Ahí vemos en la parte de abajo un tubo que va a entrar por la boca. Ese tubo es una sonda orotraqueal, una sonda que va de la boca a la tráquea. La sonda nasogástrica nunca se debe tratar de poner cuando alguien tiene un traumatismo cráneoencefálico hasta que uno no descarte primero si tiene o no fractura del piso del cráneo. Si no pasa esto, se mete la sonda nasogástrica al cráneo y en este caso dio unas vueltas alrededor del cerebro. Muy peligroso. ¿Por qué es importante saber que la anatomía radiológica puede utilizar campos magnéticos? Porque a lo mejor uno de ustedes no quiera estudiar medicina y a lo mejor decida que no, que lo suyo es irse a trabajar y se quiere trabajar como camillero. Pagan bien como camillero. Pero ¿qué pasa si uno no sabe? Pasa esto. Llevan la camilla de acero al cuarto de la resonancia magnética y entonces los imanes muy poderosos en forma de dona que componen el aparato de la resonancia magnética jalan, atraen a esa camilla y se impacta contra el aparato. ¿Y qué creen? Alguien va a tener que llamar a un ingeniero para que arregle eso, ¿verdad? ¿Quién se encarga de reparar ese tipo de aparatos? ¿De diseñarlos o de construirlos? Pues el ingeniero eléctrico electrónico, ¿verdad? Ahora, tenemos otros tipos de anatomía que no habíamos mencionado, que se llaman anatomía de superficie y la proyección anatómica. La anatomía de superficie. Esta va a estudiar a las diversas características físicas de la superficie corporal, es decir, los chipotes, los hundimientos, las elevaciones, como producto de estructuras de la profundidad. Y la proyección anatómica va a utilizar puntos óseos como referencia. A partir de esos puntos óseos se van a trazar líneas uniendo puntos. De esas líneas se van a obtener líneas rectas o líneas curvas, se van a trazar superficies o áreas y se van a proyectar a la superficie corporal las diferentes estructuras anatómicas que están presentes en la profundidad. En el ejemplo que ponemos aquí, es un traje, ¿verdad?, que tiene pintadas las estructuras anatómicas de la profundidad. Y cuando se está portando ese traje, se está haciendo lo que mentalmente hace el médico, que es una proyección anatómica, es decir, a través de los huesos, por ejemplo, vemos las clavículas, a través de la proyección de las costillas, el médico tiene que tratar de imaginar cómo proyectar los órganos que estarían ahí para indicar dónde hay dolor, dónde se oye tal o cual movimiento, tal o cual ruido, ¿sí?, a la palpación y poder proyectar las estructuras de la profundidad sobre la superficie. Otra ciencia muy importante es la fisiología. Definimos, fisiología es la ciencia rama de la medicina y algunos ponen también de la biología porque hay fisiología de otros organismos, que estudia el funcionamiento de los órganos y tejidos. En este caso, vamos a hablar de los del cuerpo humano. En la fotografía, ¿sí?, vemos una imagen, una fotografía tomada por la historiadora Nancy Karina Soriano Cuevas, en la cual nos muestra una escena del Palacio de Medicina, precisamente de la sala de fisiología, donde tenemos los cilindros, ¿verdad?, que esos cilindros sostenían un papel milimétrico impregnado con humo, donde se van a trazar varias variables fisiológicas, dependiendo de lo que uno quiera estudiar. ¿Qué es la medicina entonces?
Medicina etimológicamente viene del latín medicus. ¿Qué significa medicus? Es médico. Y del sufijo ina, que quiere decir materia o tarea de. Por lo que medicina se puede definir fácilmente como lo que hace el médico. Médico, como dijimos, el latín es medicus. Médico es el que cura. ¿Sí? Médico es el que da tratamiento. Médico es el que cura a los enfermos. Y la medicina, que es el que hace el médico, se va a dividir en 3 ramas: en la higiene, en la semiología y en la terapéutica. Higiene es la rama de la medicina que se encarga de preservar la salud y evitar la enfermedad. La higiene no es únicamente ir y limpiar las calles, o ir y barrer, o limpiar la casa, o limpiar la ropa. No, lavar la ropa no es solamente eso. La higiene es todo el conjunto de medidas que se encargan de conservar la salud y evitar la enfermedad. ¿Estas incluyen el lavado de manos? Sí. ¿Incluyen el aseo de la ropa? Sí. ¿El aseo de las casas? También. La higiene puede ser local, una higiene particular o una higiene general. Una higiene local sería el ejemplo de lavarse las manos. Una higiene particular es, por ejemplo, el aseo de calles, colonias, recolección de basura. Un aseo de un cuarto es una higiene local. Cuando hablamos de medidas de higiene que son generalizadas, ya estamos hablando del campo de las políticas públicas de salud y las obras de infraestructura que generalmente son diseño e invención de la ingeniería civil. Luego, tenemos la semiología. La semiología es la rama de la medicina y también un capítulo de la patología general que se ocupa del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades y sus consecuencias. Entonces, ¿qué es eso de la semiología? Pues es el estudio de los enfermos, de sus signos y síntomas para poder determinar qué tipo de enfermedades son las que está padeciendo el paciente. Se encarga del diagnóstico, ¿verdad? Ahí tenemos el dibujito de la colonia Doctores, bueno, de la estación Doctores. Ahora, terapéutica. La terapéutica es la rama de la medicina que se va a encargar del tratamiento y rehabilitación de los enfermos. Pues sí, ya tenemos la higiene, tratar de prevenir la enfermedad. La semiología, tratar de detectar esa enfermedad, de diagnosticarla. Ya sabemos qué tiene el paciente. Ahora lo que sigue es cómo curarlo. De nada sirve decir, si usted tiene esto, si no hay forma de darle tratamiento. Y para eso es la terapéutica. La terapéutica se va a dividir a su vez en ramas más pequeñitas. Estas ramas se llaman, por ejemplo, la dietética. La dietética es la rama de la terapéutica que utiliza cambios en la dieta, es decir, cambios en la alimentación, y esta sí es para el tratamiento y la prevención de las enfermedades. Cabe señalar que la dietética siempre ha sido y será la primera línea de tratamiento del médico para sus pacientes. Entonces, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Algunos condenan a la comida, otros tratan de hacer dietas. Pero vamos a hablar más allá de las dietas más adelante dentro del curso. Ya hablaremos. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un medicamento para quitar el hambre, ¿verdad? El paracetamol. Ese se prefiere más que el paracetamol, es menos tóxico, ¿verdad? Ahora, la dieta tiene que ser equilibrada, tiene que ser sana, tiene que ser inocua para que pueda ejercer su función. Después hablaremos de eso con mayor profundidad. Otra rama de la terapéutica es la fisioterapia. Y la fisioterapia se encarga de utilizar medios físicos para el tratamiento de las enfermedades. Por ejemplo, cuando alguien está jugando en la calle o en su casa y están con una piñata, están jugando con la piñata, le pegan a la piñata, se les da el palo, le dan un coco a alguno de sus compañeros que están en la piñata y le pegan con el palo, le sale un chipote, tremendo chipote en la cabeza. ¿Qué se hace? Pues primero le ponen hielo. Y ese hielo
lo que va a hacer es enfriar la región, calmar el dolor y desinflamar. Ahí están aplicando fisioterapia. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Otro uso de medios físicos es el uso de calor, ¿verdad? El uso de energía térmica. Básicamente, vamos a utilizar energía mecánica. Por ejemplo, cuando a alguien se le dice que tiene que hacer diferente tipo de ejercicio o tal o cual ejercicio, cuando va al ortopedista y le dice, mire, usted tiene que utilizar natación, no puede andar corriendo porque se va a dañar las rodillas, eso es fisioterapia. Los ejercicios de rehabilitación que manda el ortopedista también es fisioterapia. Luego tenemos a la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? Es el uso de sustancias químicas, sean estas drogas o fármacos, para el tratamiento de las enfermedades. Es el uso de sustancias químicas, sea cual sea. Puede ser un té de hierbabuena, puede ser una poción hecha con aceite de ricino, puede ser una crema, puede ser pastillas, cualquiera es quimioterapia. Vamos a tener quimioterapias de diversos tipos. Quimioterapias antimicrobianas, por ejemplo, cuando se le mandan antibióticos a un paciente. Quimioterapia antifímica, que van a ser medicamentos contra tuberculosis. Hay quimioterapia antineoplásica, es decir, uso de antineoplásicos o uso de medicamentos que eliminan tumores. Y así, eso es una quimioterapia. Quimioterapia es el uso de sustancias químicas, cualquiera, drogas o fármacos para el tratamiento de las enfermedades. Después veremos qué diferencia hay entre droga o fármaco. Ya lo sabremos después. Y tenemos también a la cirugía. La cirugía es otra rama de la terapéutica y es el uso de artes manuales o técnicas manuales e instrumentales para el tratamiento de las enfermedades o la rehabilitación. Ahora, en todos estos campos anteriores vamos a tener implícita a la educación del paciente. Siempre se le tiene que enseñar al enfermo cómo mejorar sus hábitos para preservar la salud, ¿verdad? Y van a tener en algunas ocasiones impacto en la higiene y en otras ocasiones como en la prevención de otras enfermedades o de complicaciones o para el tratamiento de la enfermedad que ya padecen. También para podernos entender necesitamos de una terminología que llamamos terminología anatómica. Esta va a ser de orientación y debe tomar en cuenta que existe una tridimensionalidad del cuerpo humano. Recuerden, nosotros vivimos, por lo menos en el tercer planeta, vivimos en un mundo de 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Para poder localizar las estructuras del cuerpo humano y poderlas estudiar, se requiere de esta terminología. Y por eso vamos a tener que caer en conceptos de líneas y puntos, porque vamos a utilizar líneas y puntos de referencia para construir precisamente esta terminología anatómica y poderla comprender. Para esto, vamos a utilizar un patrón que se llama el sujeto anatómico. El sujeto anatómico es un sujeto abstracto ideal. Es el ideal de hombre, es el ideal del ser humano. Mide 1.7 metros de altura, una masa de 70 kilogramos, tiene una edad entre los 28 y los 35 años, es soltero y le gusta caminar por el parque paseando a un perro. No, es un sujeto abstracto ideal. Puede ser varón o puede ser mujer, dependiendo de lo que queramos estudiar. ¿Para qué lo usamos? ¿Se acuerdan que venía una diapositiva anterior donde diseñaban un vehículo, donde los diseñadores de camiones o en la combi? Bueno, pues aquí tenemos otro transporte que es un elevador. En el elevador de la torre de investigación, ahí de la 3x Facultad de Medicina de la UNAM. Ahora, en la Facultad de Medicina tenemos un elevador y si uno se fija, el letrero dice 1500 kilogramos o el cupo máximo para 21 pasajeros. O sea, 21 personas son las que van a caber ahí. ¿Cuánto le toca a cada uno? Para eso hacemos el cálculo y decimos 1500 kilogramos entre 21 pasajeros. Ahí esas son las cosas en las que uno piensa mientras va de la planta baja al 6º piso, ¿verdad? En el elevador. Había otro elevador que le decían el viejo túnel del tiempo, porque a veces se atoraba. Entonces,
cuando uno entraba, salía en otra época. Bien. El caso está en que le tocan 71.43 kilogramos a cada pasajero. Se acerca, ¿verdad? Es un aproximado de nuestro sujeto anatómico ideal. ¿De cuánto era? 70 kilogramos. Dijimos, bueno, pero eso es en ese elevador. ¿Qué pasa si vamos a otro elevador? Entonces nos teletransportamos a la prepa 4. Y aquí está, el elevador de la preparatoria 4. Cabe señalar que es la única preparatoria con elevador de la Escuela Nacional Preparatoria. Dice que tiene un cupo para 8 personas o 550 kilogramos de peso. Si hacemos otra vez nuestra relación de cuánto le toca a cada una, nos dice que cada persona la calcularon con 68.75 kilogramos por persona. Otra vez más, nos estamos acercando, se puede redondear casi a 70 kilogramos por persona. Es decir, hicieron los cálculos, el que diseñó el elevador hizo los cálculos siempre basándose en un sujeto anatómico ideal, en nuestro sujeto anatómico, ¿verdad? De 70 kilogramos de peso. Hizo la aproximación y lo puso ahí. Para estudiar al sujeto anatómico, vamos a requerir de la posición anatómica. En la posición anatómica, el sujeto se encuentra de pie frente al observador, con la mirada fija al horizonte, con los miembros superiores a los lados del cuerpo, con las palmas hacia el frente, con el pulgar dirigido hacia afuera, los pies paralelos, talones juntos y con una ligera separación de la punta de los pies. Con la posición anatómica vamos a identificar diferentes regiones y segmentos del cuerpo. Las principales para nuestro curso van a ser la cabeza, el cuello, tórax, abdomen, región dorsal, región lumbar, región púbica, la región sacra, el miembro superior y el miembro inferior. Vamos a ubicarlas en nuestro sujeto anatómico. Colocamos a nuestro sujeto anatómico en posición anatómica y podemos identificar primero dos vistas, la vista anterior y la vista posterior. Ahora procedemos a identificar las regiones en la vista anterior. Aquí estamos señalando a la cabeza, identificada con el color rosita. En sentido inferior tenemos al cuello. En azul estamos viendo a los miembros superiores. En morado vemos al tórax. En amarillo al abdomen. En un tono rosa mexicano vamos a tener al miembro inferior, los miembros inferiores, acuérdense que son dos normalmente, y la región púbica, en verde. En la vista posterior, las regiones que podemos identificar son, otra vez, la cabeza, el cuello, no importa si su sujeto anatómico tiene cabello largo. Tenemos también a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Esta región en café, la parte superior le vamos a llamar región dorsal. Y está limitada por las 12 vértebras torácicas. Y donde están las 5 vértebras lumbares, le vamos a llamar región lumbar. Caudalmente, abajo de esta región lumbar, vamos a tener una región en forma de triángulo que se va a llamar región sacra. Esta región sacra proviene de la proyección del hueso sacro a la superficie. El hueso sacro en el adulto se obtiene por la fusión de las 5 vértebras sacras que están en ese lugar. La planimetría va a ser el estudio de los planos anatómicos para el estudio sistemático de la anatomía. Es útil en el análisis de la exploración física, en la interpretación de estudios de gabinete, tales como son las placas radiográficas, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la ultrasonografía, la fluoroscopía, etc. Hay muchos estudios de gabinete. Para poderlos entender y saber qué parte del cuerpo estamos observando a través de ellos, se requiere recurrir
a la planimetría. Para entender la planimetría necesitamos conceptos del dibujo, conceptos de la geometría. En este caso, un punto va a ser un lugar en el espacio. El punto se puede obtener también por la intersección de dos líneas o por la intersección de tres planos o de tres superficies. Bueno, en realidad este es un chiste que sacamos del Deforma, pero no había un ejemplo de punto. Sí, tenemos un ejemplo de punto. Un punto dijimos que era una ubicación en el espacio o un lugar en el espacio. Entonces, si aquí tenemos un plano cartesiano donde colocamos un punto. A este punto le vamos a llamar A. El punto A, vamos a decir que tiene coordenadas x1, y1. Así podemos decir entonces que el punto A es un lugar en el espacio, definido por coordenadas geométricas. Pero también, ¿qué pasa si tenemos una línea y luego esta línea la hacemos cruzar con otra línea? En el cruce de estas dos líneas van a coincidir en un solo punto que vamos a definir como B. Ahora, ¿qué es una línea? Una línea es una sucesión de puntos, la cual se puede representar en un plano o superficie, o también por la intersección de dos planos o superficies. Para no caer en tanta redundancia, también podemos decir que una línea se obtiene por la proyección espacial de un punto. ¿Cómo es esto? Tenemos otra vez nuestro plano cartesiano, donde está ubicado un punto A. Si el punto A lo proyecto en una dirección, en un vector cualquiera, digamos, tenemos nuestro punto A, x1, y1, y lo proyectamos en una dirección, al hacerlo vamos a tener una línea. Es decir, una línea es la proyección espacial de un punto en una sola dirección. Si nosotros tenemos en el espacio una superficie cualquiera, en este caso sea una superficie, en este caso una superficie verde, y sea otra superficie que se intersecta, en este caso la azul, el lugar donde se intersectan ambas superficies va a originarnos una línea. Ahora, ¿qué es un plano? Un plano va a ser la proyección espacial de una línea. El plano también puede estar definido por un punto y dos líneas o por un punto y dos vectores. Es decir, va a ser la proyección espacial de un punto en dos direcciones distintas. De tal forma que el plano también se puede generar a partir de dos puntos y un vector. Entonces, tenemos el espacio cartesiano con un punto A. Vamos a aplicarle dos vectores. Un vector llamado V y un vector llamado U. Cuando desplacemos este punto con estos dos vectores, o lo definamos un punto con dos vectores que no son colineales, es decir, que no sean paralelos tampoco, vamos a definir una superficie que en este caso es un plano. Aquí sería un plano cualquiera, en azul. Ahora, en el espacio vamos a tener tres ejes o tres dimensiones espaciales, X, Y y Z. Si ponemos un punto de origen, en este caso el punto 0 o el punto O, más bien punto 0 o punto de origen, y ese punto 0 lo proyectamos en los vectores de X y de Y, vamos a definir el plano XY, que está en verdecito. Si lo proyectamos en X y en Z, vamos a tener el plano XZ. Este plano XZ aquí está representado con el color azul y el plano YZ en rojo. Pero nosotros estamos hablando del cuerpo humano.
¿Cómo vamos a aplicar el espacio cartesiano en el hombre? Bueno, para eso tenemos diferentes planos que les vamos a poner otros nombres. No se van a llamar XY, XZ ni YZ. Vamos a tener el plano medio o sagital, el plano parasagital, al plano coronal y al plano transversal. Los definimos. Esta es una ilustración, ¿verdad? Podemos decir, si nosotros queremos, que el plano transversal sea el verde, el plano medio sagital sea el azul y el plano coronal sea entonces el rojo. Al igual que los planos cartesianos que forman el espacio cartesiano, los planos XY, XZ y YZ, los planos anatómicos transversal, sagital y coronal son ortogonales entre sí. ¿Qué quiere decir ortogonales? Viene del griego orto, que quiere decir derecho, ¿verdad? Y gonales, que quiere decir ángulo o rodilla. Ahora, ortogonales, lo que queremos decir es que tienen ángulos rectos entre ellos, es decir, 90 grados, ¿verdad? 90 grados de separación entre uno y otro, o también pi medios en radianes para los que son muy ingenieriles. Ahora, vamos a definirlos. El plano sagital es vertical, en sentido ventrodorsal. Divide el cuerpo humano en una mitad derecha y otra izquierda. El plano parasagital es un plano vertical, en sentido ventrodorsal. Divide al cuerpo humano a manera de rebanadas y es paralelo, de ahí el término para, es paralelo al plano sagital o también llamado medio sagital. De este plano parasagital pueden existir infinitos planos, tanto del lado derecho como del izquierdo, según uno lo necesite para el estudio de las estructuras del cuerpo. Tenemos el plano coronal. Este plano coronal también es vertical, está perpendicular al plano sagital y divide al cuerpo humano en ventral y dorsal. Perpendicular a estos dos, perpendicular al plano coronal y al plano sagital, vamos a tener al plano transversal. El plano transversal es paralelo al horizonte, o sea, es horizontal, y divide al cuerpo humano en dos mitades, una superior y otra inferior. ¿Cómo aplicamos esto? Vamos a necesitar a nuestro sujeto anatómico y a los tres planos del espacio. Aquí tenemos nuestro sujeto anatómico y los tres planos espaciales. Ahora bien, en verde vamos a tener al plano coronal, en rojo al plano medio, o también llamado plano medio sagital, o llanamente plano sagital, y en azul tenemos al plano transversal. A partir de este esquema, también vamos a tener direcciones. Las direcciones o vectores que van a indicar los sentidos de movimiento para varias estructuras se van a trazar sobre el cuerpo humano, pero no se van a llamar X, ni Y, ni Z, ni tampoco vector Y, vector J o vector K. Van a tener otros nombres. Aquí tenemos del plano medio sagital. Cuando se intersecta con la superficie del cuerpo, se forma esta línea que vemos aquí. Esta línea, recuerden, cuando se intersectan dos planos o dos superficies, se forma una línea, le vamos a llamar línea media. Aquí tenemos un extracto del libro de anatomía de Moore, donde aparecen ejemplos sobre el cuerpo humano donde ponemos varios planos. En la figura A tenemos el plano medio, un plano sagital o parasagital más bien, y tenemos un plano medio de una estructura, que sería el plano medio de la mano. También tenemos un plano medio del pie. En la figura B tenemos a nuestro modelo anatómico, donde se ve un plano coronal, y en la figura C el plano transversal.
que divide al cuerpo en mitades superior e inferior. El plano frontal o plano coronal, que va a dividir al cuerpo en mitades ventral y dorsal, y el plano medio en mitades izquierda y derecha. Ahora bien, decía que íbamos a trazar direcciones. Estas son las direcciones: anterior o ventral. La dirección anterior o ventral quiere decir que va en dirección del vientre del cuerpo, en la porción anterior del cuerpo, va hacia adelante. La dirección posterior o dorsal va en dirección del dorso del cuerpo. Cuando tenemos la posición anatómica, otra vez, cuando va hacia atrás, vamos a llamarle posterior o dorsal. Cuando va hacia adelante o en dirección al vientre, le vamos a llamar anterior o ventral. También tenemos la dirección superior o cefálico. Superior o cefálico quiere decir que va en dirección hacia la cabeza. Cuando decimos inferior o caudal o podálico, es que va en dirección a los pies. Recuerden que estamos hablando de la anatomía humana. Entonces, en la posición anatómica, cuando va hacia la cabeza, también va hacia arriba, y eso le llamamos superior o cefálico. Cuando va hacia abajo o hacia los pies, le llamamos inferior o caudal. Bueno, ¿y por qué caudal? Porque en el hombre la cola está hacia abajo. Caudal viene del latín cauda, que quiere decir cola. También tenemos en las direcciones los términos medial y lateral. Medial quiere decir que se acerca hacia el plano sagital o hacia la línea media. Y lateral quiere decir que se aleja de la línea media o que se aleja del plano sagital. Entonces tenemos a nuestro sujeto anatómico, está en posición anatómica y vamos a ver las direcciones. Si yo tengo una dirección que se aleja de la línea media, le voy a llamar lateral. Si yo pongo una dirección que se acerca hacia la línea media o hacia el plano sagital, se va a llamar medial. Lo mismo del otro lado. Si me alejo de la línea media, se va a llamar lateral. Y si me acerco a la línea media, se va a llamar medial. O en este caso, al plano medio o plano sagital, le vamos a llamar dirección medial. Otras dos direcciones importantes se llaman proximal y distal. La dirección proximal se refiere a la raíz de un miembro, quiere decir que se va acercando a la raíz del miembro. A eso le llamamos proximal. Cuando algo se acerca, se llama proximal. Y cuando algo se aleja de la raíz de un miembro, o que se aleja del mismo, o es algo que se va alejando de una estructura, le vamos a llamar dirección distal. ¿Cómo lo aplicamos aquí? Bueno, si yo tengo un vectorcito y me voy a acercar a la raíz del miembro, en este caso del miembro superior, esta dirección le vamos a llamar proximal. Si estoy en el miembro inferior, digamos aquí en el pie, y me acerco hacia la cadera, esta dirección también se va a llamar proximal. Si yo empiezo en la raíz del miembro y me alejo del miembro, esa dirección le vamos a llamar distal. Si yo empiezo en la cadera y me voy hacia los pies, también vamos a llamar a eso dirección distal. Conociendo entonces las direcciones de los planos, las líneas, podemos entonces abocarnos a una región en particular. ¿A qué región? A las regiones abominables. Las regiones abdominales, con D. Las regiones abdominales son las regiones que podemos identificar ¿en dónde? En el abdomen. Entonces, aquí tenemos un abdomen. Para identificar las regiones abdominales vamos a necesitar de líneas. ¿Cuál? Primero, la línea que se forma por la intersección del plano sagital con la superficie del cuerpo. Y eso se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta línea la vamos a llamar línea media.
De la línea media vamos a obtener dos líneas paralelas. Una línea a la izquierda y una línea a la derecha. Estas dos líneas paralelas son paralelas a la línea media y van a estar ubicadas a la mitad de la distancia que hay entre la línea media y la cresta ilíaca anterosuperior, o también pueden ser la continuación de la línea medioclavicular, es decir, la que está a la mitad del ancho de la clavícula. Vamos a tener una línea derecha y una línea izquierda. Quitamos nuestra línea media y entonces tenemos dos líneas paralelas a la línea media que están verticales. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea horizontal que se llama línea subcostal. Esta línea subcostal es horizontal y va a tocar el borde inferior de las décimas costillas, de la costilla número 10 de ambos lados. Después vamos a trazar otra línea que se llama línea transtubercular. Esta línea transtubercular es horizontal, pasa por los tubérculos de las crestas ilíacas, o sea, por aquí. Y una vez que tenemos esta línea, ya se puede jugar gato. Bueno, no. Lo que vamos a hacer con este patrón de líneas es identificar 9 regiones diferentes. A la región donde está el ombligo, en este caso le vamos a llamar mesogastrio, es decir, a la mitad del abdomen. La parte de arriba le llamamos epigastrio, de epi, que quiere decir arriba de. Y a la de abajo le vamos a llamar hipogastrio, o abajo, del griego hipo, que quiere decir debajo. Con esa misma raíz vamos a tener el hipocondrio izquierdo, es decir, debajo de los cartílagos de las costillas, del lado izquierdo y por lo tanto también del lado derecho, hipocondrio derecho. A los lados del mesogastrio vamos a tener el flanco derecho y el flanco izquierdo. Y a los lados del hipogastrio vamos a tener la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Estas son las 9 regiones abdominales, que nos van a servir también para poder hacer la proyección anatómica e identificar diferentes órganos en cada una de estas regiones. Muy útil cuando se hace la exploración física o cuando se tienen signos, ¿verdad?, como movimiento o síntomas como el dolor o signos dolorosos que el médico provoca al momento de estar palpando. Una vez abordado lo de las regiones, podemos pasar a los niveles de organización biológica. Los niveles de organización biológica o los niveles de organización van a ser diferentes formas en las que se va ordenando la materia, teniendo un cada vez mayor grado de complejidad. Primero vamos a mencionar al nivel subatómico, donde tenemos partículas subatómicas, como serían los protones, los electrones y los neutrones. Aquí en la imagen vemos un tubo de rayos catódicos, que es el fundamento de los aparatos de televisión, de los osciloscopios y muchos otros aparatos, que nos permite ver en esta figura en particular, en color verde, a un rayo de electrones. Después tenemos el nivel atómico, ¿no?, donde vamos a encontrar a los átomos de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuántos elementos hay en la naturaleza? Bueno, alguna vez hice esta pregunta en clase y dijeron que había 4 elementos. Y dicen, no, los átomos, los elementos, por lo menos los conocidos, van en 118. Y aquí están en la tabla periódica. El siguiente nivel es el nivel molecular. No, este es de una caricatura. También se llama molecular. Molecular es el conjunto de átomos, ¿verdad?, que conforman o se unen entre sí para formar una molécula.
es la cantidad mínima de materia que puede existir en estado libre, claro, exceptuando los gases nobles. El nivel molecular va a incluir a las moléculas más grandes y sus agregados, ya sean proteínas, enzimas, el ácido desoxirribonucleico, que será el ADN, el ácido ribonucleico o los organelos de las células. Aquí tenemos un ejemplo de una molécula más o menos compleja, que es la sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Es el azúcar común y corriente con el que se hacen los caramelos, el azúcar que le ponen al té, el azúcar con la que se hace su leche con chocolate. Esa es la sacarosa y es una molécula orgánica porque contiene carbono. Después sigue otro nivel de organización biológica que es el nivel celular, ¿verdad? Bueno, el unicelular, pluricelular y dame el celular, pero bueno, eso es otra cosa. No, el nivel celular. El nivel celular. La unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo es la célula. ¿Sí? Es un dato importante, es que el ser humano pasa alrededor de media hora, 30 minutos, teniendo una sola célula en su cuerpo. En este nivel, en el nivel celular, es cuando existe la vida. El nivel celular incluye a todos los seres vivos del tercer planeta, en especial a las bacterias, a los virus, a los hongos y demás organismos microscópicos, pero también las células se van uniendo y formando organismos pluricelulares. Eso nos manda al siguiente nivel, que es el nivel tisular. Un conjunto de células va a constituir un tejido. El término tejido fue utilizado por el médico francés Marie-François Xavier Bichat, quien, al estudiar las diversas capas del cuerpo humano, al estar haciendo disecciones, supuso que era semejante a los tejidos de una tela. Entonces, capa tras capa tras capa de tejidos. Y desde ese término se quedó. Entonces, el término tisular está formado por células. Varios tejidos, el conjunto de dos o más tejidos, es un órgano. Vamos a ahondar en este nivel orgánico más adelante. Cuando juntamos varios órganos, vamos a tener el siguiente sistema o aparato. Hay diferencia entre ambos. En el caso del sistema, es el conjunto de órganos con una misma función en común, con predominio de un tejido sobre otros. Por ejemplo, tenemos al sistema nervioso. Aquí en la ilustración tenemos a un sistema nervioso de una persona. Y todos sus órganos están formados por un tejido en particular que predomina sobre los demás, que se llama tejido nervioso. Por eso se le llama sistema nervioso. El otro nivel es el aparato. El aparato va a ser el conjunto de órganos con una misma función en común, sin el predominio de un tejido sobre otros. Es decir, van a haber órganos con diferentes tejidos que los constituyen. En algunos libros se toma que un aparato también puede ser un conjunto de sistemas. Es decir, cuando juntamos diferentes sistemas, vamos a tener diferentes tejidos y por lo tanto no va a haber predominio de unos sobre otros. Y por esa razón, a un conjunto de sistemas también se le puede llamar un aparato. Aquí en la imagen tenemos el aparato respiratorio, que está formado por órganos constituidos por tejidos distintos, como sería la nariz, los cornetes nasales, la faringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones y los capilares pulmonares. Y a la derecha tenemos al pato aparato, que es otra caricatura, pero bueno. Ahora es momento de profundizar en esto que es el órgano. Solo que el órgano que vamos a analizar pues es un poquito diferente al que vemos en pantalla, ¿verdad? Vamos a ahondar en la definición de órgano. ¿Qué es el órgano? Sería la pregunta. El órgano es una formación de varios tejidos que posee forma, estructura, desarrollo, función y posición en el organismo que le son propias. Eso es lo que vamos a considerar como un concepto de
órgano. Quien estudia el órgano es la esplacnología. La esplacnología es el estudio de las vísceras, además de las glándulas anexas. Es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de las vísceras. Viene de la palabra griega splagnos, que significa víscera, y logos, que quiere decir estudio o tratado. El sufijo ia, de cualidad. Ahora, una víscera es todo órgano que se origina embrionariamente de una cavidad y que está revestido de una serosa. Y vamos a tener dos tipos de vísceras: vísceras huecas y vísceras macizas. Entonces, lo que vamos a estudiar en este momento es justo lo que tenemos en pantalla. ¿Y qué es eso que está en pantalla? Pues son tacos de tripa. ¿Y por qué vamos a estudiar los tacos de tripa? Bueno, porque la tripa es precisamente un ejemplo de víscera hueca. Víscera hueca. Son órganos de forma tubular que presentan una luz o lumen en su porción central, limitada por una submucosa, apoyada en una submucosa, la cual es cubierta por una capa muscular, en donde existe músculo liso dispuesto en dos túnicas, la interior o circular y la exterior o longitudinal, todo recubierto por una serosa o bien por una capa de adventicia. Entonces vamos a ver un pequeño diagrama. Aquí tenemos un segmento de intestino, ¿verdad?, en una caricatura, y ahora lo que vamos a hacer es identificar las partes de una víscera hueca, porque el intestino pues es un ejemplo de una víscera hueca. Primero vamos a tener la luz o lumen. La luz o lumen no es otra cosa sino que el hoyo, el hueco que está dentro de un tubo. Esta luz o lumen está limitada por una mucosa. La mucosa, aquí la vemos en rosita, es lo que limita a la luz o lumen. Esta mucosa se apoya en otro tejido que vamos a llamar submucosa. La submucosa, en este caso, va a ser toda esta capa de aquí, color anaranjado, y que es donde se va a apoyar a la mucosa. La submucosa se apoya a su vez o está recubierta de una capa muscular. La capa muscular la tenemos aquí en pantalla y está mostrando, en el caso del intestino, dos capas de muscular. Todo el conjunto va a estar recubierto a su vez por una capa serosa o adventicia. Esta capa serosa o adventicia es la que va a proteger a todas las demás capas, cubriéndola por el exterior, y es donde se va a anclar el órgano por donde viajan sus vasos sanguíneos, que aquí llamamos como mesenterio. Otro de nuestro objeto de estudio es este. ¿Y qué son? Son tacos de maciza, ¿verdad? Vamos a ver qué es eso de la maciza. La maciza, aquí realmente nada más estamos usándolo por el nombre, porque nos vamos a referir en realidad a las vísceras macizas. Víscera maciza. Una víscera maciza consta de un armazón de tejido conectivo que le sirve de sostén a la porción funcional o parénquima. Dicho armazón se denomina mesénquima. Entonces, tenemos dos conceptos: parénquima, que es el tejido que da la función característica del órgano, y el mesénquima, que va a servir como tejido de sostén y mantenimiento del órgano. Por ejemplo, tenemos al hígado. Es un órgano que se puede decir que es una víscera maciza. Si nosotros vamos de cerca al hígado, vamos a encontrar unas células que se llaman hepatocitos. Los hepatocitos son los que van a dar la función característica del órgano y van a formar, por tanto, su parénquima. Decimos del hígado que es un órgano parenquimatoso porque la mayor parte de sus tejidos es parénquima, son hepatocitos en su gran mayoría. Los otros tejidos, que serían, en ese caso, las células que componen a los vasos sanguíneos,
a los canales biliares serían parte del mesénquima, al igual que la cápsula que recubre al hígado. Y ya que hablamos del hígado, pues entonces vamos a hablar de las glándulas. Las glándulas se van a clasificar de acuerdo al sitio a donde vierten su secreción. Una glándula es un órgano que produce una secreción. Entonces, dependiendo a dónde vaya esta secreción, es como se van a clasificar. Tenemos glándulas que son endócrinas. Del griego endos, que quiere decir dentro. Las endócrinas vierten su secreción al torrente sanguíneo. Por ejemplo, tenemos a la glándula tiroides que se encuentra en el cuello. En esta ilustración la vemos, ¿verdad?, dibujada debajo del hueso hioides que está por enfrente, debajo de la mandíbula, en el cuello, ¿verdad?, en una posición central. Y esta glándula, la glándula tiroidea o la glándula tiroides, vierte su secreción, que son hormonas tiroideas, a la sangre. También tenemos glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas vierten su secreción al exterior del cuerpo. Por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas sudoríferas, las glándulas mamarias y otras. Aquí tenemos en el dibujo la disección de la parte inferior de una glándula mamaria durante el periodo de lactación. Esta vierte su secreción al exterior. ¿Cuál es la secreción de una glándula mamaria? Leche. Se vierte al exterior del cuerpo. También tenemos glándulas mixtas. Las glándulas mixtas vierten su secreción tanto al torrente sanguíneo como al exterior del cuerpo. Y por ejemplo tenemos al hígado o al páncreas. Cuando decimos al exterior del cuerpo, por ejemplo en el caso del hígado, cuando fabrica bilis se secreta por una vesícula que se llama vesícula biliar. Ahora, muchos van a decir que la vesícula biliar es la que fabrica la bilis. Pues no, la vesícula biliar acumula la bilis y luego la libera a la luz intestinal. La luz intestinal se considera parte del exterior del cuerpo, no es dentro de la circulación, es en el exterior del cuerpo. El hígado también produce otras sustancias que van a la sangre, por ejemplo los factores de coagulación, y esas se liberan no a través de la bilis, sino que se liberan a través de los vasos sanguíneos que desembocan en la vena porta, y de la vena porta van a la vena cava. En esta ilustración, la vesícula biliar la vemos en color verde y la vena cava inferior la vemos en color azul. Esos son los dos sitios donde el hígado vierte su secreción que fabrica tanto al torrente sanguíneo como al exterior del cuerpo. Repito, la que va al torrente sanguíneo termina en la vena cava inferior, mientras que la que va al exterior viaja por las vías biliares hacia la vesícula biliar. De la vesícula biliar, después pasa esa misma secreción del hígado hacia la luz del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Bueno, con esto terminamos esta clase de fundamentos o generalidades de la anatomía. Muchas gracias por su atención.